¿Qué onda, raza? Mi nombre es Agustín Marmolejo y hoy en el curso vamos a ver cómo funciona nuestra consola del servidor de Rails y cómo funciona la consola para hacer pruebas en Rails. Recuerden que para iniciar nuestro servidor y poder ver qué es lo que estamos haciendo, qué tipos de cambios, utilizamos el comando en nuestra consola Rails server o Rails S como comúnmente lo hacemos para abreviarlo y para más rapidez. Al momento de tener el Rails S, lo que nos permite es que cuando entramos al localhost, al 127.0.0.1 con el puerto 3000, nos permite ver nuestro proyecto. En este caso entramos a la raíz, dícese de a la diagonal, raíz como tal. Y eso lo vemos en nuestros roots. ¿Se acuerdan que pusimos el root o raíz y que se iba a ir a post index? ¿Ok? Entonces, cada que nosotros hacemos esto, si se fijan, va a volver a correr algo en nuestra consola. Y nuestra consola lo que dice es que inició un request, un HTTP request de tipo GET a la raíz de cualquiera que sea nuestro servidor. En este caso, pues, a la raíz que ya pusimos en nuestras rutas. Y después, aquí mismo nos explica, hay que aprender a leer un poco lo que nos dice nuestra consola del server. Ahorita vamos a ver el otro tipo de consola que tenemos. La consola del server lo que nos dice es, te estás yendo aquí y lo estás procesando por el controlador de posts, el post controller y la acción index o el método index, y lo estás haciendo como HTML. Por lo tanto, voy a hacer un rendering al layout de los layouts de la aplicación, es decir, nuestro template en general. Y aparte, adentro de ese layouts application está rendereando lo que sea que tengamos en nuestro directorio de posts index. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al código, eso quiere decir que está utilizando el layout de la aplicación, el principal, el layout application, que lo único que hace es tener como nuestro header, nuestro footer, y en el body le pone un yield, y el yield genera todo lo demás. Entonces, todo lo demás, aquí mismo nos lo dice nuestra consola. Lo demás que está rendereando con esta acción que hicimos, yéndonos al directorio raíz, es, aparte, agregar todo lo que venga en el post, en nuestro directorio de posts, el index.html. Entonces, si nos vamos al post index, aquí tenemos en nuestras vistas, tenemos unos views de post y tenemos un index.html. Entonces, está rendereando todo esto. Ahora bien, nos dice que lo está rendereando en HTML, si se fijan. Lo está procesando el post controller como index, como HTML. Entonces vamos a ver qué tenemos en nuestro post controller index como HTML. Posts, controller. No, ese no es, perdónenme. Posts, controller en los controllers. Y la acción index. Si se fijan, solamente está haciendo esto. ¿Ok? Lo único que hace es un post al. y regresa todo lo que tengamos en post. ¿Ok? Eso es lo único que hace. Y lo renderá como HTML. Después vamos a ver eso. Eso funciona, por ejemplo, aquí en el crate tenemos la manera de decir, hey, si el post se salvó, regrésemelo como HTML o regrésemelo como JSON. En este caso, ya está predefinido el tenerlo como JSON. ¿Cómo le hacemos para que nos regrese el resultado como JSON? Solamente le agregamos el punto .json. Eso sería si estuviéramos en posts, no necesariamente en root, ¿ok? Podemos ver un ejemplo. Si nos fuéramos a posts, que es exactamente lo mismo que estamos viendo en nuestro root, pero le agregamos el punto .json, nos regresa en este caso un arreglo vacío porque no tenemos ningún post. Pero bueno, si se fijan, acá cambió que nos cambió y nos dijo ahora que recibió un get en post, pero como JSON,
lo procesó otra vez como el postcontroller.index, pero ahora lo regresó como JSON y ya no está rendereando el layout ni todo lo demás, simplemente está rendereando un método que ya tiene embedido Rails, que es regresar las cosas como JSON, en este caso. Y después nos regresamos y volvemos a hacer el request a posts. Y si se fijan ahora, nos dijo que recibió un get a posts. Otra vez fue nada más el index, lo renderó como HTML, agarró la application.html y el index de los views de post. Lo otro es, así es como funciona la primera parte de nuestro bloque de requests de nuestro servidor. La siguiente parte también es importante, si se fijan. Nos dice el query a HTML de MySQL o de la base de datos que sea que estemos utilizando, el query que está utilizando para renderear esa acción. Y después ya, si todo está bien, nos dice que aquí que no pasa nada, que sí lo puedo renderear, cuánto se tardó, que sí rendereó también el segundo, el parcial, y que sí lo rendereó, y que en total cuánto se completó y qué tipo de respuesta regresó. En este caso regresó un 200, que es un OK, y un completed. ¿Y cuánto se tardó en total? Vamos a hacer un ejemplo de alguna falla. Entonces, si nos vamos a la vista, por ejemplo, de los posts, y le decimos, en vez de post each, le decimos post X, por ejemplo, eso no existe y debería de regresarnos un error. Dice que que obviamente dentro de nuestro view cambiamos algo y entonces nos está diciendo que hay un nil class y que el error está en esta línea de nuestro archivo index.html de posts, que algo está sucediendo aquí, que el método, o más bien que esta clase o método, este método o esta función, si lo quieren ver, pero en realidad es un método, no existe, o más bien regresó como nulo. No es que no exista, regresó como nulo. Esta es una de las nuevas cosas de Rails 7. Rails 7, cuando sucede un error, nos abre una consola. Este es otro tipo de consola. Esta es una consola para probar. Y esta consola también la podemos acceder. Bueno, primero, dice que no existe post. Entonces si le damos posts, si se fijan, acá en la consola dice, estás tratando de hacer otra cosa. Estás tratando de hacer un load de posts y demás, ¿ok? Y regresó un arreglo vacío. Si le ponemos posts, @posts.count, no debería de regresar 0 porque no tenemos ninguno. Ahora bien, si se fijan, aquí estamos utilizando el @posts. Ese @posts viene desde nuestro código, desde nuestro controlador de posts. Aquí le decimos, hey, @posts es igual a post.all. Eso quiere decir, cuando estamos en la consola, eso quiere decir que si estuviéramos en la consola, podemos también hacer un post.all. ¿Ok? Y es exactamente el mismo resultado, simplemente no está todavía no está definido. Desde la consola podemos entrar y ver cualquier tipo de clase que queramos. En este caso solamente estamos funcionando con post. También le podemos poner post.count. Entonces nos regresa a 0 porque no tenemos nada. Y si se fijan acá en esta consola de atrás, nos está diciendo que está recibiendo muchos requests de tipo put desde una consola como esta. Ahora bien, esta misma consola existe. Eso lo hacemos yéndonos a nuestro directorio, en este caso el de blogs, y le decimos Rails, pero en vez de servidor le decimos console o Rails C de consola, también para abreviarlo. Si le pusiéramos Rails console, funcionaría. Pero si se fijan, este es exactamente la misma consola que estamos viendo acá. Entonces aquí también podemos decirle, con una excepción, aquí no está cargando nada de lo que intentó llamar la vista. Aquí solamente tenemos
la consola desde cero. Es decir, si en la consola desde cero le decimos Rails posts, como no existe, nos va a decir que es nulo, ¿ok? Que es más o menos como el error que estamos teniendo acá. Como no estamos definiendo nada, nos dice que es nulo. Entonces, si le queremos dar un punto each, nos va a decir que pues, el método no existe, ¿ok? Pero, desde esta consola también podemos acceder a post como la clase principal y le damos .all y ya nos dice, bueno, estoy haciendo seleccioname todos los posts de posts, más bien seleccioname todo de la tabla post from posts y nos regresa un arreglo vacío. Entonces si le damos post.count, obviamente nos va a regresar 0 porque no hay ninguno. Ahora bien, para hacer este tipo de pruebas o para hacer otro tipo de pruebas también podemos hacer un @post es igual a post.all, tal cual como lo estábamos haciendo en nuestro código, que es esto, @post es igual a post.all, pero esto solamente va a existir mientras que tengamos esta consola iniciada. Una vez que la cerremos y regresemos a la consola de pruebas, eso ya no va a funcionar. Otra cosa importante es que, si se fijan, aquí voy a limpiar esta consola de acá. Todo lo que estemos haciendo en nuestra consola de pruebas directamente desde nuestra terminal no afecta el servidor, porque esta es una consola totalmente separada del servidor. El funcionamiento es igual a la consola que nos arroja la página de Rails cuando sucede un error. Tiene la misma funcionalidad, pero esa está totalmente separada del servidor, ¿ok? Entonces son dos cosas diferentes. Regresando para poder arreglar ese error, le decimos, ok, no es posts X, me equivoqué, era post nada más, le damos salvar y le volvemos a actualizar y ya otra vez ya tenemos nuestro post aquí. Si le damos a actualizar, otra vez como les decía ahorita, aquí sí viene cualquier tipo de acción que hayamos tenido. Y si seguimos en nuestra consola de pruebas, que es totalmente separada al del servidor, y volvemos a hacer un post puntual o cualquier cosa que se nos ocurra, no afecta el servidor. Entonces, estos son nuestros dos tipos de consolas. Bueno, tres, aunque dos son de cierta manera la misma, nada más que una, digamos que se para o termina o pone en pausa la ejecución y puedes probar cosas desde la misma página de tu servidor y sí afecta el servidor y aparte afecta o más bien obtiene o carga todo lo que tú tienes en tu archivo, en este caso en tu controlador, ¿ok? En tu clase del controlador. Tenemos la consola de nuestro server y tenemos la consola de pruebas que es totalmente separada al server, pero nos sirve para probar cosas dentro de nuestro proyecto. Otro tipo de cosas que hacemos, vamos nada más solamente a picarle, antes de terminar este episodio, vamos solamente a picarle a New Post. Y si se fijan, ahora nos dice que hizo un get a post new, que lo cargó o que lo procesó con el controlador de posts, pero la acción new nos dice cuál fue la vista que rendereó, además del layout application, que esa comúnmente siempre la va a cargar, y pues cualquier otra vista que tenga embedida. En este caso carga primero el new, entonces vamos a ver la de posts new, que es esta, y esta a su vez tiene un render form, que es como un cargar aparte algo o incluir algo, que más bien incluir algo, en este caso el form, y mándale mi objeto como post. Y entonces es por eso que aquí también dice, también estoy rendereando una cosa que se llama form. Acuérdense que cuando le ponemos render form, lo que está buscando es un archivo parcial, y los parciales, como en este caso dentro de posts tenemos la form, post y el post JSON, ¿ok? Y comienzan con un guión bajo. Eso quiere decir que son parciales. Entonces en este caso también nos está diciendo, ahí estoy rendereando el parcial del form que está dentro de posts, y luego nos dice cuánto se tardó en cargar cada cosa, y otra vez que nos regresó un completed 200, ok.
Esa es la manera de ver de cómo es que funcionan nuestras consolas, ¿ok? Vamos solamente, como una última prueba, sirve de que tenemos un post, a ponerle un nombre, vamos a ponerle post de prueba, un título, es otra vez post de prueba, y el contenido. Este es el contenido de mi post. Le queremos crear post. Y si se fijan, ahora nos dijo que hizo un post, un request tipo post, a posts, ¿ok? Lo procesó con el post controllers como crate, como un turbo stream. Eso es algo nuevo de Rails 7 también. Bueno, ya venía, pero lo mejoraron un poco. Venía desde Rails 6, pero ahora TurboStream viene con Hotwire, que es la nueva manera de renderear cosas para el frontend en Rails. Ese sí es totalmente nuevo de Rails 7. Si se fijan, también vienen unos parámetros que son los que mandamos. Entonces le mandamos el nombre, le mandamos el título y le mandamos un contenido. Lo que sucedió es que hizo un insert, ahora hizo un insert a la base de datos, a la tabla de posts, le mandó nombre, título, content, created at y updated at, que esos los agrega en automático Rails, como ya habíamos hablado, así como tal cual como las agregó en las migraciones, de esa misma manera las agrega en automático cuando tú haces un post o cuando haces un update. En automático lo va a regenerar y lo va a notar que es algo nuevo. Y le manda los valores que previamente vimos en los parámetros, ¿ok? Y después lo mismo, cuánto se tardó y demás. Y después en automático se redirigió al post 1, ¿ok? ¿Por qué sucedió esto? Porque en el crate en nuestro controlador, vamos a cerrar en el crate tenemos que lo primero que va a suceder es que va a ser un nuevo post y después va a responder, si sí funciona, va a responder con formato HTML redirigiéndonos al post URL y le manda el objeto de post que previamente se creó acá. Eso quiere decir que en automático va a reconocer si es el primero o el segundo, es decir, el ID, primero, segundo, tercero o infinito del post que creamos. Le va a regresar un alert, que en este caso se llaman notices o un notice. Y en este caso le puso post was successfully created. Entonces, si vemos acá, nos manda este notice o alert. Y nos deja ver el post. El post que estamos viendo, nuevamente, ahora hizo un select, como estamos haciendo un post get y le estamos mandando el número 1, eso vendría siendo el ID de nuestro post, en este caso es el primero, por eso es el 1, y hace un select a post, donde el ID sea el 1 para podernos cargar toda la información de ese post. Y después lo renderiza tal cual como los otros gets, con la diferencia de que ahora está viendo el show y el show a su vez trae un partial que es post, ¿ok? Y luego nos dice cuánto se tardó en renderar cada uno de los views y que es un completed, ok. Si le pusiéramos aquí tráeme el 2 no existe. Entonces, si se fijan, nos dice un error diferente, pero otra vez nos pone la consola. Acá lo único que nos dice es que intentó hacer un get, por lo tanto intentó hacer un select a la base de datos de MySQL con el ID 2, el cual no existe. Y entonces aquí nos dice luego el error, record not found. Entonces pues es totalmente, se explica solo. Ahora bien, dentro de esta consola, ya no en la consola de prueba, sino en la misma consola, le decimos, oye, a ver, ¿por qué no existe el 2? Vamos a probar. Si le ponemos post.all, nos dice, bueno, pues tenemos ¿verdad?
En este caso nos dice que el post ID 1 es este y no existe el 2. Entonces, pues, por eso no existe el 2. Si quisiéramos encontrar uno en específico, podemos utilizar el método find, que vamos a ver después, cuando lleguemos al show. Y le decimos, hey, tráeme el 1. Ok, el 1 sí existe. Tráeme el 2. El 2 no existe. Ok. Pero aquí, como estamos dentro de la consola, está tratando de utilizar las funciones que tenemos en nuestro controlador. Sin embargo, si lo hiciéramos desde este otro lado, perdón, si le decimos que nos encuentre el 1, nos dice, sí, aquí está el 1, ¿ok? Ahora encuéntrame el 2. Decimos que el 2, y lo único que nos va a decir es que también tal cual el error de que, oye, pues no podemos encontrar el número 2, ¿ok? Esas son nuestras dos consolas, es las 3. Y también pudimos ver cuáles son los tipos de request algunos de los tipos de request que tenemos, cómo es que funciona nuestro router, más o menos, cómo es que podemos poner cosas en nuestra barra de direcciones. Y después de ver todo esto, ahora sí pudiéramos adentrarnos un poco más a empezar a crear cosas que sean un poco más bonito, y eso lo podemos ver en nuestro siguiente episodio, así que no se lo pierdan. Recuerda suscribirte, activar la campanita para cuando salga un nuevo episodio, y es todo por hoy. Gracias.